Bueno, soy Clemente del Palacio, médico, colaborador de Asafima desde hace muchos años, y hace un tiempo se nos ocurrió que quizás era una buena idea hacer un vídeo informativo que recogiera o reflejara un poco lo que tenemos publicado en las guías, ¿no? En las guías de Asafima por escrito. Entonces, la razón de este vídeo es esa. Quizás no vamos a incluir alguna cosa que no está en las guías, que a lo mejor puede aparecer en guías más adelante, y básicamente es eso, un pequeño resumen que intente simplificar y poner en imagen y en sonido lo que está en las guías y lo que es la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, tanto para las personas que se accedan por primera vez a la asociación, como para los familiares, como para las personas que ya llevan años y quieren un poco pues, volver a leer, repasar, oír lo que desde la asociación se viene haciendo. Entonces, bueno, primero yo creo que la fatiga crónica y la fibromialgia son dos entidades que van asociadas, que entran dentro un poco de la misma taxonomía a nivel de clasificación, a nivel internacional. Sí que es verdad que tienen cada una sus características peculiares, y tanto la fibromialgia se caracteriza fundamentalmente por la existencia de dolor y la fatiga crónica por la existencia de cansancio. Pero luego, digamos que una estaría en un extremo y la otra en el otro, pero luego comparten muchísimas cosas en común, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando un poquito primero sobre lo que es la fibromialgia, luego la fatiga crónica, y luego vamos a ir desgranando un poco los mecanismos que estarían un poco detrás de todo esto, el tratamiento y alguna cosa más que consideramos que puede ser relevante. Entonces, primero, hablar del dolor. El dolor es un fenómeno complejo. El dolor, el agudo, cumple una función de aviso, es decir, yo me quemo y me avisa que me estoy quemando, que me puedo hacer mucho daño, para retirar la mano o para ir al médico posteriormente si me sigue doliendo o lo que sea. El problema es cuando el dolor se cronifica, y muchas veces se cronifica una vez que el dolor agudo ha desaparecido. Esa es la característica fundamental de los cuadros de dolor crónico, donde la fibromialgia quizá es el paradigma de todos ellos, ¿no? Entonces, la definición del dolor, pues el dolor, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor propuso en el 2020, una definición que sería, el dolor sería una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. Es decir, no tiene que haber un daño real para tener esta sensación desagradable que es el dolor. Durante la mayor parte del siglo XX se consideró que si no había un daño real de un tejido tisular, no había dolor. Luego se ha comprobado que puede haber dolor sin ese daño, o que ese daño desapareció y el dolor ha persistido, ¿no? Entonces, la fibromialgia sería la existencia de un cuadro de dolor crónico generalizado, persistente durante más de 3 meses y que el paciente localiza en su aparato locomotor. Además del dolor, presentan otros síntomas como es la fatiga, la alteración del sueño, la alteración cognitiva, que es lo que se llama la fibroniebla, etc. No vamos a entrar mucho en lo que es los síntomas ni de una ni de otra, ¿no? El síndrome de fatiga crónica, también conocido en Inglaterra sobre todo, ¿no? Yo cuando viví muchos años en Inglaterra, allí se conocía como encefalomielitis miálgica. En el resto del mundo, en Estados Unidos, se conoce sobre todo como síndrome de fatiga crónica, y ahora también se empieza a hablar un poco de lo que se llama la enfermedad sistémica de intolerancia al esfuerzo, ¿no? Es una enfermedad compleja y debilitante, caracterizada por una fatiga intensa, física y mental, que no remite de forma significativa tras el reposo y que empeora con la actividad, tanto física como mental. La aparición de la enfermedad obliga a reducir sustancialmente la actividad en todas las actividades de la vida diaria, ¿no? Tanto la fibromialgia como el síndrome de fatiga crónica estarían un poco englobados en lo que se llaman los síndromes de sensibilización central.
Este término que fue acuñado por Mohamed Yunus, un reumatólogo que es un poco el padre de la fibromialgia en cuanto a su clasificación y su definición, en los años 80, 90, pues estableció un poco este criterio de síndromes de sensibilización central para englobar unos cuadros donde había síntomas, sobre todo en la esfera del dolor, también en la esfera del cansancio, como la fatiga crónica, pero también otros cuadros de dolor abdominal, no dolor musculoesquelético, como el síndrome de colon irritable, dolor urogenital, como muchos cuadros de dolor pélvico, el dolor temporomandibular crónico, las cefaleas, las migrañas, cuadros que no tenían una lesión como tal, una patología, pero sin embargo que estaban ahí presentes con muchísima frecuencia, ¿no? Y es cuando se acuñó ese término de síndrome de sensibilización central, ¿no? A pesar de que ya son muchos años y se ha investigado mucho, siguen siendo unos grandes desconocidos, ¿no? Para los médicos y para la población en general, ¿no? Claro, el hecho de que el diagnóstico sea clínico, que no haya un laboratorio, que no haya unas pruebas de radiología que demuestren claramente lo que existe, pues hace que todavía mucha gente piense que no existen o que están en la cabeza, ¿no?, de la persona que los sufre. Entonces, pues eso no ha ayudado, aunque poco a poco se ha ido viendo cómo esto iba avanzando y se iba sabiendo cada vez más. Y bueno, pues en sobre todo en el siglo, lo que llamamos del siglo XXI, pues se ha ido avanzando tremendamente en ese sentido. Y bueno, no quiere decir que la fibromialgia sea algo nuevo o la fatiga crónica, es decir, ya en el siglo XIX hay artículos publicados, tanto en prensa general como médica, de cuadros de reumatismo muscular que se llamaba miofascitis, fibrositis, el reumatismo psicogénico, la neurastenia, es decir, cuadros donde había dolor y fatiga que no tenían una explicación y que se le intentaba buscar la causa en aquel momento según un poco la moda en que fuera la medicina en aquel tiempo, ¿no? El dolor crónico generalizado es muy frecuente, es decir, se estima que entre el 10 y el 30% de la población en cualquier país a lo largo del mundo lo ha desarrollado o lo padece, ¿no? En los países emergentes, el tercer mundo, quizás hay menos estudios, pero la prevalencia también parece ser alta. La mayoría de estas personas con dolor generalizado cumplen los criterios diagnósticos de la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, ¿no? De tal manera que muchos expertos piensan que la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, está sirviendo como base fundacional de un nuevo paradigma del dolor crónico, ¿no? Un aspecto importante de ese cambio de paradigma es considerar la fibromialgia no solo como un cuadro de dolor crónico o el síndrome de fatiga crónica como un cuadro de fatiga solo, sino que se trata de síndromes con una sintomatología somática variada, alteración en el sueño, problemas cognitivos, migrañas, sensación de inestabilidad, hiperacusia, sensibilidad a la luz, sequedad de boca, alteraciones digestivas, etc., ¿no? Que se presenta más o menos de forma universal en todos los pacientes, no en todos tienen todos los síntomas, ni unos tienen más unos, otros, no están presentes los múltiples síntomas que puede haber en todos los pacientes, pero sí que hay una homogeneidad en cuanto a la presentación, ¿no? Como he dicho antes, el término fibromialgia data de los años 80, cuando numerosos estudios pues pudieron comprobar que no existía una inflamación o degeneración en el músculo o en la columna, y entonces lo que en aquel entonces se conocía como fibrositis, pues se buscaron otras hipótesis y se empezó a hablar un poco de la fibromialgia dentro y posteriormente de los síndromes de sensibilización central, ¿no? Que esta explicación de síndrome de término de sensibilización central fue acuñado pues, por Yunus en un intento de explicar los mecanismos que podían estar detrás de la fibromialgia, de la fatiga crónica y de esos otros cuadros que hemos hablado antes, que también son síndromes de sensibilización central, sobre todo al dolor, pero también a otros cuadros, ¿no?, de tipo como la fatiga o cuadros digestivos o respiratorios o urogenitales, ¿no? Se ha ido aceptando cada vez más este término, ¿no?, hasta el punto de que, bueno, pues que sí, que se acepta que realmente lo que sucede, esta
fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central, que no hay una lesión como tal en los órganos. Y en el caso de la fibromialgia, que es fundamentalmente la existencia de dolor, pues se considera que hay una amplificación de los estímulos sensoriales en el sistema nervioso, tanto en el sistema nervioso periférico a nivel de la médula como en el central, en las regiones del sistema nervioso central encargadas de procesar el dolor, con un aumento de la sensibilidad ante cualquier estímulo doloroso que se produzca, por pequeño que sea. Esta activación mantenida de ese sistema nervioso central, de las estructuras que tienen que ver con el dolor, daría lugar a una activación del sistema de alerta en estructuras que tienen que ver con la alerta, como es la amígdala o el hipocampo, y eso daría lugar a una respuesta por parte del sistema nervioso autónomo, que es el que regula todas las funciones del cuerpo, el sistema neuroendocrino, que mantenido en el tiempo daría lugar un poco al cuadro que conocemos como fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, ¿no? Bueno, la mayoría de los trabajos intentan un poco explicar qué sucede, cuáles son esos fenómenos que se producen en el sistema nervioso central, ¿no? También en el sistema nervioso periférico, es decir, se hablaría también de sensibilización del sistema nervioso periférico. Y luego los cambios que hay a nivel del sistema autonómico, el sistema simpático, parasimpático, el sistema hormonal, el inmunológico, que están íntimamente relacionados todos entre ellos, ¿no? A nivel neuronal, la sensibilización central se traduce pues, por una alteración en el funcionamiento de las neuronas implicadas en los procesos del dolor y más adelante en los procesos de regulación de las funciones del cuerpo, ¿no? Con un aumento de la excitabilidad de la membrana neuronal, lo que es una facilitación de la transmisión sináptica en una determinada dirección, y un descenso, y esto es importante, de la actividad inhibitoria del dolor que el sistema nervioso central ejerce. Es decir, el dolor no es una vía que va de fuera, de abajo arriba, ¿no? Desde fuera hacia adentro, sino que también el sistema nervioso central tiene sus mecanismos, y el periférico a nivel de la médula tiene sus mecanismos para disminuir esos estímulos que van desde la periferia, ¿no? Ahí habría una inhibición de esos mecanismos y eso daría lugar a una amplificación de la percepción del dolorosa, ¿no? ¿Por qué se llega a esta situación de sensibilización central, ¿no? Ese es un poco el elemento clave para entender. Ahí hay diferentes opiniones, ¿no? Como veremos luego, a lo mejor no son tan diferentes, ¿no? Hay investigadores y clínicos que consideran la sensibilización central como un fenómeno puramente relacionado con el dolor, con una alteración en los mecanismos del dolor, y ocurriría por un mal procesamiento del dolor tras un cuadro de dolor agudo X, puede ser un accidente, puede ser un traumatismo importante en un accidente de circulación o laboral, puede ser asociado a alguna enfermedad inflamatoria o degenerativa que cursa con dolor, y ese bombardeo continuo del dolor en el sistema nervioso central da lugar a esa sensibilización para el dolor. Seguramente luego también pues, habría otros factores que pueden favorecer o predisponer a la aparición de estos síndromes. Claro, el enfoque solo es centrado en el dolor como causa fundamental, un bombardeo continuo de dolor que pasa de ser agudo y cronificarse por esa sensibilización, puede ser explicado en algunos casos, pero seguramente en otros no, ¿no? Hay otros autores, como el doctor Martínez Lavín en México, que intentan aportar algo de luz y consideran que el estrés mantenido en el tiempo daría lugar a las mismas consecuencias, es decir, a un aumento de la sobrecarga sobre el organismo. Ese aumento terminaría desencadenando una sensibilización por parte del sistema nervioso central por ese estrés, y eso daría lugar a una amplificación de las zonas del cerebro que entran a funcionar en estos casos. Es decir, se ha visto que con la resonancia magnética funcional, que se ve que zonas del cerebro están funcionando en cada momento, que cuando hay situaciones de
estrés mantenida en el tiempo, hay una generalización de la respuesta por parte del sistema nervioso central, ¿no? Sobre todo ciertas zonas, como son el hipocampo y la amígdala, que tienen mucho que ver con nuestro sistema de alerta, ¿eh? Y luego ya entraría en función, volvemos a lo mismo de antes, el sistema autónomo, el sistema, en este caso el simpático, que es nuestro sistema de alerta, ¿no? Y habría una hiperactividad del sistema simpático. Precisamente por ese agotamiento de los mecanismos que el cuerpo tiene inicialmente para compensar ese estrés aumentado y mantenido en el tiempo. Puede ser estrés físico, puede ser estrés psicológico, puede ser estrés en relación con otros factores, que es un poco, quizás esto da una visión un poco más global, ¿no? Porque podríamos incluir como causas de estrés no solo el accidente o la existencia de dolor por una enfermedad degenerativa o autoinmune o inflamatoria, sino que también podría haber una situación de estrés por factores psicológicos o sociales que en el fondo que no hay dolor inicialmente, pero sí que hay ese agotamiento de todos los mecanismos que combaten ese estrés a nivel del organismo y del sistema nervioso central, y entonces todo ello podría dar lugar a la aparición de la sensibilización, bien sea una infección vírica o exposición a agentes químicos, tóxicos, situaciones de trauma emocional, abuso físico, psicológico, un estrés mantenido en el tiempo, ¿no? No es raro que en personas que están bajo una gran situación de estrés, muchas veces una infección vírica, que podría pasar simplemente por ser una gripe o cualquier otro virus gripal que produce un cuadro de cansancio y malestar durante unos días, pues sobre esa base ya de un organismo excesivamente estresado sea el desencadenante de la aparición del cuadro de sensibilización central y desarrollen una fatiga crónica. Entonces, la importancia del estrés y del sistema nervioso autónomo, como dice Martínez Lavín, pues también es importante, ¿no? Porque amplía un poco el margen de maniobra. Ya no es que se haya un estímulo solo doloroso que lo mantenido en el tiempo que lo provoca, sino que el estrés, bien físico, bien psicológico, social, puede con el tiempo dar lugar a esa activación del sistema nervioso y una sensibilización central, ¿no? De alguna manera también hay otros investigadores que hablan de que la sensibilización central no son la consecuencia directa de un estado de enfermedad o proceso patológico. Es verdad, no hay inicialmente ningún proceso patológico. El proceso patológico, la enfermedad, muchas veces son el desencadenante sobre una base o sobre una predisposición de algún tipo, ¿no? Entonces, proponen que quizás ante una enfermedad determinada, en un sistema que ya está agotado, la aparición de la sensibilización no es más que un grito de ayuda que lanza nuestro sistema nervioso diciendo que hay que parar, ¿no? Que no podemos seguir con esa excesiva activación de todos los mecanismos que regulan y que están ya sobrepasados, ¿no? Que regulan el comportamiento, lo que se llama la homeostasis, el funcionamiento del organismo, y que están sobrepasados, ¿no? Bueno, pues esa sería ese grito de ayuda, buscando la curación y el reposo, pues sería lo que da lugar en última instancia a los síntomas que obligarían a parar de alguna manera y buscar esa recuperación. El problema es que a veces esa recuperación no llega, porque es como que esos síntomas que alertaban de que algo sucedía se quedan ahí enganchados en el sistema nervioso, por la razón que sea, ahí no se sabe muy bien, pero entonces daría lugar a la perpetuación de algo que originalmente nació como una forma de recuperación y de parar, es decir, aquí hay que parar y para recuperarnos, y se convierte en algo crónico porque no se desengancha de ese círculo en el que se ha metido ahí, ¿no?
Entonces, esa sería otra hipótesis. Y luego hay también otra hipótesis que habla un poco de la existencia de un desequilibrio, volvemos un poco a lo mismo, de un desequilibrio entre los mecanismos de regulación, en este caso regulación emocional, donde la existencia de un sistema de amenaza y de alerta hiperactivo no se ve compensado por un sistema de confortamiento que contrarreste esa excesiva hiperactividad. Volvemos un poco al estrés, ¿no? Entonces, cualquier situación ya sobre esa base, ¿no? Situación también que puede haber factores genéticos, hay familias que quizás tienen una mayor predisposición a desarrollar estos cuadros, pues porque hay algunos polimorfismos en los genes que pueden predisponer a ello, o a cómo el sistema simpático, el parasimpático, el autonómico, el que regula nuestras funciones, responde ante las situaciones de estrés. Entonces, esos factores genéticos podrían estar ahí en algunos casos, pero luego ya hay un montón de situaciones que ya hemos comentado a nivel físico, accidentes, trabajos duros, repetitivos, muy lesivos en muchos casos para ciertas estructuras del cuerpo que se siguen haciendo a pesar de que hay dolor, enfermedad previa. La obesidad, se ha visto también que el síndrome metabólico, que también puede ser un predisponente, tanto para desencadenar como para perpetuar estos cuadros, o la existencia de otros cuadros locales o regionales por una enfermedad inflamatoria o por una enfermedad reumática, ¿no? Y luego los aspectos psicológicos también, pues un estado de ansiedad crónico, una depresión crónica, y los psicosociales, es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Una excesiva presión laboral, un estrés laboral que sobrepasa a la persona, tener poca capacidad de decisión, es decir, tener un trabajo donde tú no eres responsable de tus decisiones, te vienen dadas, eso en la vida adulta, pero también puede ser haber creado esa predisposición, un trauma infantil, tanto físico o sexual, como la muerte de uno de los padres, sobre todo de la madre. Es decir, que todo eso puede de alguna manera, junto a unos factores, relacionarse con otros y dar lugar a esta sensibilización del sistema nervioso con un excesivo nivel de alerta, que eso es lo que se da en todos los cuadros, ¿no? Entonces, bueno, pues como he dicho antes, quizás no son tan distintas unas proposiciones, la del dolor, la del estrés, la de que sería un mecanismo para buscar la recuperación, o una regulación emocional que está demasiado influenciada por la alerta y la amenaza. Pues a lo mejor se dan todos a la vez, o en unas personas se dan más unos y en otras personas se dan más otros, ¿no? Pero de alguna manera no son teorías no son excluyentes en absoluto unas de otras y pueden convivir perfectamente. Sí que es verdad que a veces los investigadores se aferran a una teoría y entonces intentan echar por tierra todas las demás, ¿no? Pero teniendo una visión un poco global y transversal, como la tengo yo, que no soy investigador, sino que me dedico a leer y a estudiar un poco esto, pues veo que no hay tanta diferencia entre ellos, ¿no? Y como dice Yunus, ¿no? Un poco el padre de la fibromialgia, es decir, todos estos cuadros de sensibilización central forman ya parte y van a ser todavía más parte de lo que es cualquier consulta médica en el futuro, ¿no? O sea que ya los pacientes que vienen con una única lesión, una única enfermedad, cada vez son menos, es decir, cada vez hay muchísimas más implicaciones de cómo hay una interrelación entre la vida que tenemos, lo que nos pasa a nivel físico y psicológico, y todo eso muchas veces pues, se presenta con estos cuadros de síntomas somáticos que muchas veces son incapacitantes. Entonces eso cada vez va a ser más frecuente, ya lo está siendo. Y quizás pues, su abordaje ya no es un abordaje donde se tienda a ver lo físico y lo psicológico y lo social por separado, sino que todos van a tener una cierta influencia sobre lo que le pasa a esa persona, ¿no?
esa perspectiva de unitaria, ¿no? Que tiene que ser una enfermedad física o mental, pues poco a poco se va a ir diluyendo y todos los cuadros, la mayoría van a tener ese multicomponente físico, mental, social, que es lo que, bueno, pues el tipo de vida que tenemos, lo que se sabe cada vez va aportando más evidencia en ese sentido, ¿no? Eso es un poco lo que quería decir a nivel de un poco lo que está detrás de la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica o las teorías que están un poco detrás, ¿no? En cuanto a los criterios diagnósticos, bueno, todos conocemos los síntomas de la fibromialgia y de la fatiga crónica. En la fibromialgia lo que predomina es el dolor, en la fatiga crónica lo que predomina es la fatiga. Pero luego hay un montón de síntomas intermedios que comparten los dos en mayor o menor medida. Sobre todo la alteración del sueño, la alteración cognitiva, la famosa fibroniebla, donde cuesta concentrarse, cuesta mantener la atención. Hay una pérdida de memoria, que no es una pérdida de memoria en relación con ninguna enfermedad neurológica, simplemente es porque el sistema nervioso está en alerta y está en otra cosa. Hay una alteración del sueño evidente. Y luego hay un montón de otros síntomas que acompañan a estos cuadros de dolor o de fatiga, ¿no? Durante la fibromialgia en los años 90 el Colegio Americano de Reumatología estableció los criterios para el diagnóstico de la fibromialgia como una enfermedad donde tendría que haber dolor en los 4 cuadrantes del cuerpo, a izquierda y derecha, por encima y por abajo de la cintura. Presente durante más de 3 meses, que no fuera explicado por ninguna enfermedad que produce dolor, aunque luego eso se ha comprobado que pueden coexistir enfermedades que producen, es más, muchas enfermedades que producen dolor originalmente pueden dar lugar luego a una sensibilización, una enfermedad reumática, por ejemplo, y que hubiera un total de 11 puntos sobre un total de 18 que estaban ya, se había hecho un mapa en diferentes zonas del cuerpo que a la presión fueran dolorosos, ¿no? Con una cierta presión. Eso se fue cambiando y en el 2010 se establecieron los nuevos criterios donde ya se dejaba un poco de lado la presión de los puntos, se buscaban zonas de dolor en todo el cuerpo y se hacía una combinación dando una serie de puntos a unos baremos donde se miraba por un lado pues, la alteración del sueño, la alteración cognitiva, la intensidad del dolor del 1 a 3 y las zonas de dolor, y se iban dando una numeración, se daban una serie de puntos a cada uno de esos ítems, de esos parámetros, y al final pues había un criterio diagnóstico si estaba la puntuación final estaba por encima o entre cierta cifra, ¿no? Luego eso se corrigió un poquito en el 2016, pero básicamente es así. Sí, es eso, ¿no? Y con lo cual simplificó mucho el diagnóstico, porque ya no es que dependa de que el médico apriete con más o menos fuerza, sino que ya se puede ir con este esquema para ir rellenando un poco pues, las zonas de dolor, la alteración del sueño, la alteración cognitiva, si es 0 o es 3, y ya se puede un poco tener algo un poquito más objetivo que el médico puede tener en cuenta para poder diagnosticar. Con el síndrome de fatiga crónica pues están los criterios de Fukuda, que fue el primero que los estableció en el 90, y luego están los criterios canadienses que son del 2003. Todos ellos están recogidos aquí en la guía, o sea que no voy a profundizar porque es una cuestión puramente técnica y no tiene, a mi juicio, más interés quizás para el profesional, pero nada más, ¿no? El tratamiento, ¿no? Que sería un poco el siguiente apartado, ¿no? que tenemos aquí un poco en las guías, ¿no? Pues tradicionalmente se ha hablado de un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico, ¿no? El tratamiento farmacológico, por desgracia, no ha avanzado mucho en los últimos 20 años, es decir, se siguen utilizando las mismas medicaciones que se utilizaban hace 20 años. Incluso algunas son muchísimo más viejas que se han visto después que son útiles. Hay una serie de medicamentos como el triptizol, la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico,
data de los años 50 como antidepresivo, luego ya se dejó de utilizar porque a las dosis que se utilizaba como antidepresivo producía muchos efectos secundarios, pero la fibromialgia se está utilizando como 15 veces menos esa dosis, con lo cual los efectos secundarios son mínimos y es bien tolerado y puede tener su utilidad, sobre todo para regular un poco lo que es el sueño. Todos estos medicamentos son de alguna manera moduladores del sueño y del dolor, no son hipnóticos. Los hipnóticos como tal en la fibromialgia, aunque haya una alteración del sueño, no tienen una cabida, como bien refleja aquí un poco el cuadernillo no tiene una cabida generalizada, se pueden utilizar en ciertas personas. Otros medicamentos similares, un poco en la misma línea de la amitriptilina, pues serían algunos antidepresivos modernos, como la duloxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que eso es quizás lo que le hace diferente a otros antidepresivos que son solo inhibidores de la recaptación de serotonina, que es un neurotransmisor que parece ser que el que aumente en el sistema nervioso tiene un beneficio no solo sobre la depresión, en las personas que tienen depresión, sobre la ansiedad, sino también sobre el dolor y los síntomas que aparecen en la fibromialgia y la fatiga crónica. Y luego estarían un medicamento que es originalmente un antiepiléptico, como es la pregabalina o la famosa lírica, que también pues, puede tener su utilidad en la fatiga crónica o en el síndrome en la fibromialgia, ¿no? Los opiáceos en principio no tienen ninguna cabida, salvo que haya otras comorbilidades que necesiten utilizar opiáceos independientemente de padecer fibromialgia o fatiga crónica. Lo mismo sería con los antiinflamatorios, al uso, ibuprofeno, Voltaren, todos estos. Tampoco es un medicamento para dar de forma crónica en la fatiga crónica, mucho menos, pero en la fibromialgia que cursa con dolor, tampoco. Se pueden utilizar pues, porque una persona con fatiga crónica o fibromialgia puede tener una artrosis de rodilla puede tener un brote de su inflamación o una lumbalgia o una cervicalgia, y entonces pues igual que se daría a cualquier otra persona durante un periodo corto de tiempo, pero no como tratamiento a largo plazo de estos cuadros, ¿no? Hay otros medicamentos como el Zaldiar, que es el tramadol, que es un opiáceo primo hermano de los opiáceos, un inhibidor de los receptores mu, que es donde actúan los opiáceos, que quizás sin ser un opiáceo como pueden ser los que tradicionalmente se utilizan en los dolores crónicos de otro tipo, ¿no? de tipo canceroso o de otro tipo, pues sí que pueden tener su utilidad el tramadol en la fibromialgia durante ciertos periodos de tiempo, porque sí que parece que sí que beneficia en el dolor. Pero luego ya la respuesta individual de cada persona es muy importante. No todo el mundo responde de la misma manera a los medicamentos. Es más, las personas con fibromialgia, con fatiga crónica, muchas veces toleran muy mal las dosis normales. Hay que recurrir a dosis mucho más pequeñas para conseguir un cierto efecto terapéutico beneficioso y que los efectos secundarios no puedan con ellos. Luego, otro aspecto importante del tratamiento, ahí dejo un poco los aspectos de la medicación. Creo que no voy a ahondar mucho más porque está aquí también, ¿no? La combinación de diferentes medicamentos, pues también viene ahí un poco cuáles se pueden combinar y cuáles no se deben de combinar, ¿no? Los aspectos psicológicos, bueno, pues fundamentalmente los estudios muestran que las terapias de tercera generación en psicología, como puede ser la terapia cognitivo-conductual con mindfulness, la terapia de aceptación y compromiso, son las que más evidencia tienen de que pueden ayudar con los síntomas de estos cuadros, ¿no? Aquí quiero hacer un pequeño hincapié y relacionarlo con una de las teorías que hablaban de una alteración en el equilibrio que hay entre los sistemas de alerta y amenaza a nivel emocional y los sistemas de comportamiento.
Estas terapias, la cognitivo-conductual y aceptación y compromiso, aparte de tener ese componente de cognitivo, de darse cuenta de lo que pasa, de cambiar cosas, al emplear el mindfulness tienen también la capacidad de favorecer ese sistema de confortamiento, perdón. Hay un psicólogo, profesor de psicología en la Universidad de Derby, en Inglaterra, Paul Gilbert, que ha trabajado mucho con mindfulness, con compasión, y él ve el tratamiento de muchísimas dolencias psicológicas y también físicas desde el punto de vista de la psicología evolutiva, de cómo nuestros cerebros están demasiado predispuestos a la alerta, a la amenaza, y cómo hemos desarrollado todavía pocos sistemas de comportamiento que contrarresten, ¿no? Él habla de la existencia de 3 sistemas de regulación emocional: un sistema de alerta, amenaza, cerebro primitivo; un sistema de conseguimiento, ya es un cerebro más moderno que busca mejorar como persona, mejorar socialmente, ganar más dinero, tener más prestigio social; y un sistema de confortamiento, que es el que favorecen pues, muchas de las terapias que incluyen el mindfulness, la relajación, la meditación, el conectar con el presente y permitir que todo lo demás pase a un segundo plano. Y él habla de esos 3 sistemas de regulación emocional como 3 sistemas que comparten un espacio, de forma que si uno crece mucho es a costa de que disminuyan los otros 2. Entonces, normalmente el que más perjudicado sale, el que peor parado sale, es el sistema de confortamiento. Es decir, tenemos un sistema de alerta genéticamente muy importante y un sistema de seguimiento que en nuestra sociedad en la que vivimos cada vez es también más importante. ¿Qué sucede si estos 2 crecen? Pues que este disminuye. Pues él propone que si trabajamos el sistema de confortamiento, de alguna manera los otros 2 automáticamente, sin hacer nada más, van disminuyendo. Enlaza muy bien con otras teorías, como es la teoría polivagal de Stephen Porges, que es un psicólogo americano, que habla también de cómo el sistema vago, el sistema vagal, que es la que circula por el nervio vago, el 10º par craneal, tiene 2 partes, ese sistema vagal: uno que está más en relación con las funciones del cuerpo, las digestivas, las cardíacas, el latido, la frecuencia cardíaca, las digestiones y demás; y hay otro que tiene mucho que ver con algo que es el contrarrestar el sistema de amenaza y de alerta. Y él habla un poco de lo mismo. Volvemos al sistema de comportamiento, la teoría polivagal. También, un poco en esta idea, hay otro psicólogo inglés, Michael Hyatt, que es un poco el que propone un programa que se llama la reprogramación corporal, que también habla un poco ya no tanto del sistema de confortamiento como habla Gilbert o la teoría polivagal, pero sí que habla de estas enfermedades un poco en relación con lo que hablábamos antes también, de que los síntomas aparecen como una forma de alerta de que tenemos que parar, de que tenemos que bajar. Y él pone el ejemplo de qué sucede si aparecen los síntomas y no paramos. Pues sería lo mismo que estar en un coche apretando el acelerador y el freno. El cuerpo nos dice que tenemos que apretar el freno, la cabeza nos dice que tenemos que seguir. Y los síntomas no hacen más que poner en evidencia esa discrepancia. Y a medida que apretamos más el freno y el acelerador a la vez, terminamos quemando el motor porque aparecen un montón de síntomas, ¿no? Entonces, yo creo que van un poco por ahí, a mi entender. Todo lo que reflejo aquí es fruto de mi experiencia personal de muchos años y son opiniones mías, ¿no? Basadas todas están documentadas en las guías, ¿no? En diferentes artículos, ¿no? Luego habrá gente que pueda estar de acuerdo o no tanto, pero yo creo que sí que documentado está, ¿eh? Luego, el ejercicio, pues un breve comentario. El ejercicio es una de las intervenciones aisladas que parece que mejor funcionan en la fibromialgia, quizás no tanto en el síndrome de fatiga crónica, porque a lo mejor no se ha investigado tanto en fatiga crónica.
pero tiene que ser un ejercicio con unas características determinadas, es decir, es un ejercicio moderado, es un ejercicio que no puede sobrecargar el sistema y hay que estar atento y escuchar a los periodos de descanso que ese ejercicio nos pide y regular un poco la intensidad. Me da igual que sea andar, que sea hacer algún tipo de gimnasia, que sea hacer tai chi o cualquier otro arte meditativa en movimiento. Todos ellos hay evidencia de que pueden funcionar, pero tienen que estar muy bien estructurados dentro de un programa. No es cuestión de, me voy a andar y hoy ando 1 hora y mañana, porque estoy muy cansado, ando 5 minutos. No, eso no sirve, porque lo único que hacemos es seguir sobrecargando el sistema mucho más. O sea, hoy me encuentro mejor y ya piso el acelerador. Mañana ya estoy mal, quiero seguir pisando el acelerador y ya está mi cuerpo pisándome el freno. Entonces ahí no vamos a ningún lado. Porque eso retroalimenta todos los mecanismos que se han puesto en marcha en el sistema nervioso, ¿no? La alimentación, también, una dieta antiinflamatoria. Tenemos una guía magnífica escrita por Laura Isabel Arranz, que es una nutricionista que colabora con la asociación. Merece la pena leerla. Cualquier persona, no solo los que tenemos o los que tienen fibromialgia, sino cualquier persona, tengamos lo que tengamos. Porque habla un poco del estrés oxidativo, de cómo la nutrición puede ayudarnos a contrarrestar el tipo de vida que llevamos y cómo podemos recurrir a una medicación, a una alimentación antiinflamatoria para contrarrestar un poco todo eso, ¿no? Otra cosa que quería un poquito comentar es la relación entre el COVID y la fibromialgia, porque me decía Edurne hace un momento, la trabajadora social de la asociación, que cada vez está llegando más gente no tanto con síntomas de fibromialgia, sino con síntomas de fatiga crónica. Es muy clara la relación, es decir, ya en la pandemia de 1918, la gripe mal llamada gripe española, porque no era la gripe española, se reportaron muchísimos casos de cuadros que hoy serían diagnosticados como fibromialgia, fatiga crónica, sobre todo en los años posteriores a la enfermedad, a la pandemia del 18, de 1918, ¿no? Bueno, es lo que hablábamos antes, sobre cierta base, sobre cierta predisposición, la aparición de un cuadro vírico puede desencadenar una serie de alteraciones en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, en el sistema inmunitario, que terminan sin que haya habido lesiones, porque si ha habido lesiones con el COVID, ya estamos hablando de un cuadro, de un síndrome post-COVID, ¿no? Al que ha tenido una lesión pulmonar o el que ha tenido una lesión cardíaca, tiene una lesión. Luego puede desarrollar también un cuadro muy parecido a la fatiga crónica, pero al haber una lesión a lo mejor el enfoque es distinto inicialmente. Pero hay mucha gente que ha pasado un COVID leve o no severo como tanta gente y sin embargo desarrolla un cuadro de fatiga crónica, ¿no? Entonces, eso está ya descrito en la gripe la pandemia de gripe del 1918. Recomiendo un libro que fue publicado en el 2018, o sea, antes de la pandemia, por una socióloga y escritora periodista inglesa que se llama El jinete pálido, está traducido al castellano, que hace un estudio muy interesante, muy ameno, además de leer, histórico, de la gripe española. Y ahí es donde habla de todo esto y todas las cosas que pasaron después en términos a nivel de cómo la gripe influyó en tantos y tantos aspectos a nivel en la sociedad. Nada que no estemos viviendo ahora, es asombroso, ¿no? O que no hayamos ido viviendo en estos años. Y luego ya, por último, quería hacer un poco de hincapié en algo que no tenemos guía y que a lo mejor esto merecería más que una guía, merecería seguramente hacer algún tipo de ponencia o congresillo o alguna cosa de ese tipo, porque creo que es tremendamente importante. Yo lo considero algo muy importante y algo que hasta ahora no se ha tenido en cuenta en la medicina en general, que es los aspectos las enfermedades vistas desde una perspectiva de género. La fibromialgia afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Alguna razón tiene que haber para ello, y seguramente no son solo razones genéticas, como se ha podido decir hasta ahora, que puede haber una mayor sensibilidad al dolor, que hay factores hormonales que durante un tiempo protegen y luego ya dejan de proteger.
el factor protector que tendrían los andrógenos en los hombres, ¿no? Las hormonas masculinas que las mujeres también tienen, pero en menor cantidad, y los hombres podrían estar protegidos ante estos cuadros por los andrógenos. El que los hombres fabriquemos más cantidad de neurotransmisores, de serotonina en general. Es decir, hay una serie de factores que pueden tener que ver que son genéticos, pero que realmente no explican solo lo que pasa, ¿no? Pero hay otros factores también que yo considero que es un poco donde quería llegar, ¿no? que son muy importantes, que es el verdadero rol de género de la mujer. Es decir, los hombres viven menos años, estadísticamente, pero las mujeres viven con peor calidad de vida. Y parece que los estudios sociológicos van en una dirección, que no es la que hablábamos antes, ¿no? Porque estas diferencias de calidad de vida siempre se han solido atribuir a factores intrínsecos de la persona, ¿no? Las hormonas, la genética, pero se ha visto que estos factores pueden variar entre sociedades y a lo largo de los años en una misma persona sin que hayan cambiado esos factores. Los factores intrínsecos están ahí, sin embargo pueden cambiar en una persona a lo largo de los años y cambian de una sociedad a otra, ¿no? Y esos factores importantes, que yo considero que son muy importantes y cada vez están más a la orden del día, porque se llama la atención sobre ellos, es los factores del rol de la mujer en la sociedad. La desigualdad, el rol de la mujer como cuidadora. Hay una asociación directa entre su rol como cuidadora y una peor calidad de vida, y eso lo dicen los estudios sociológicos. La violencia de género, física, sexual, psicológica, económica. La distribución del trabajo con menor salario, mayor inestabilidad, influyen tremendamente en la salud. Y no solo influyen en la salud, sino que actúan como impedimentos para la recuperación una vez que la enfermedad está establecida. Así que, como un poco como resumen, ¿no? El abordaje únicamente desde una perspectiva clínica e individualista de estas enfermedades, sin que haya un enfoque global donde la perspectiva de género sea tenida en cuenta, los factores sociolaborales, los factores psicológicos, el rol que tiene un poco la mujer, que tiene la mujer en la sociedad. Lo único que se logra no teniendo en cuenta esos factores es que solo únicamente con un enfoque individual y clínico, ¿no? Uno tiene esos síntomas y yo le presto atención a tus síntomas sin tener en cuenta todo lo demás, muchas veces lo único que conduce es a la cronificación del sufrimiento, ¿no? que tiene esa persona. Y bueno, pues gracias por la atención y bueno, seguiremos trabajando desde la asociación con la divulgación, que es un poco lo que yo me he encargado, y profundizando en todos estos temas.